les decía, vamos a estudiar Apocalipsis 19, del 1 al 10. Y el tema, aunque el tema que aparece acá son las bodas del Cordero, ¿verdad? Porque suena muy bonito el tema de las bodas del Cordero. La verdad, el énfasis del pasaje es otro. El énfasis del pasaje es un llamado a la alabanza. Si me pueden ayudar con la siguiente, no tengo el puntero acá. Un llamado a la alabanza hay 4 voces que se escuchan en el cielo y cada una de estas voces dice aleluya, que significa alaben al Señor. La primera voz dice que le alabemos por los justos juicios del Señor. En la segunda voz también dice que alabemos al Señor y los ancianos y los seres vivientes se postran. La tercera voz también es un llamado a la alabanza, un mandato que soy una voz donde nos dice alaben al Señor como un mandato. En la cuarta voz también hay una alabanza porque el Señor reina y porque las bodas han llegado. Y por último aparece un diálogo entre Juan y el ángel, también sobre la adoración a Dios. Entonces vamos a ir estudiando cada una de estas voces que nos llevan a alabar al Señor. Y antes de verlas quisiera que nos preguntáramos una cosa. ¿Qué tal si el libro de Apocalipsis no tiene como objetivo presentarnos los detalles de lo que va a pasar al final de los tiempos? ¿Qué tal si el libro de Apocalipsis no se trata de entender con exactitud el orden de cada evento o el significado de cada figura? ¿Qué tal si el libro de Apocalipsis se trata de conocer la grandeza de Dios y alabarle? Porque yo he encontrado a lo largo de este libro una y otra vez momentos en donde todo se detiene antes y después de los juicios para que alabemos al Señor. ¿Qué tal si el libro de Apocalipsis no se trata de que estemos discutiendo acerca de qué significa cada cosa, sino que nos detengamos y alabemos al Señor por su grandeza? Yo creo que hemos perdido realmente el punto del libro de Apocalipsis. El punto del libro de Apocalipsis es que podamos ver la gloria de Dios y que le adoremos a Él, que le alabemos. ¿A qué nos quiere llevar el Señor a través del libro de Apocalipsis? Es que le adoremos a Él, que le alabemos, que contemplemos su grandeza y le alabemos. Y si el libro de Apocalipsis no nos lleva a la alabanza, no estamos entendiendo nada. Hemos perdido el punto. El punto es alabar al Señor. Y de eso nos van a hablar estas voces que vamos a estudiar ahora. Versículo 1 y versículo 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, la primera voz que se escucha es una voz de una multitud en el cielo que dicen aleluya. Y ese término es muy común, aleluya, suena muy bonito, pero a veces no entendemos qué significa aleluya. Aleluya significa alabad a Jehová, eso es lo que significa aleluya. La multitud está diciendo alaben al Señor, alaben a Jehová. Y la razón por la cual debemos alabarle es porque ha juzgado a la ramera, ha juzgado a Babilonia. Babilonia ahora está destruida por los juicios del Señor, así que esta voz nos llama a alabar al Señor. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estudiamos de 3 grupos de personas que están llorando por Babilonia, ¿verdad? Los reyes de la tierra están llorando por Babilonia. Los mercaderes están llorando por Babilonia porque ya no van a poder hacer negocio en Babilonia. Y los marineros también, los reyes, los dueños de las naves están llorando por Babilonia, porque ya no van a poder llevar la mercadería, ya han perdido su trabajo. Ellos están llorando por Babilonia. Pero en el cielo lo que hay es una gran
alabanza al ver que Dios ha destruido a la ramera, Dios ha destruido a Babilonia. La Biblia dice gracias Dani, la Biblia dice en el libro de Juan, de primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no es en él. Si yo soy de los que lloran por este mundo, de los que se entristecen por las cosas de este mundo, entonces soy dentro del grupo de los reyes, de los mercaderes, ¿verdad? De los capitanes, personas que tenían su corazón en Babilonia. Nosotros muchas veces somos así, tenemos nuestro corazón en las cosas de este mundo. Pero arriba en el cielo hay fiesta de ver que Dios ha destruido a Babilonia. Este imperio mundial, esta filosofía de Satanás, que Dios la aplasta al final de los tiempos, es una razón de celebración. El hecho de saber que Dios va a destruir toda la maldad, todo este sistema que el Señor lo va a aplastar al final de los tiempos, debe ser una razón de alabanza para nosotros. Nosotros no debemos de ver el fin del mundo con tristeza. Debemos de ver el fin del mundo con júbilo, porque el Señor va a destruir la maldad. Eso debe alegrarnos a cada uno de nosotros. El Señor va a juzgar Babilonia. Entonces estas voces celebran, que es un contraste con el llanto, ¿verdad?, de los reyes, de los mercaderes y de los dueños de las naves que lloran por la destrucción de Babilonia. Ahora dice el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellas. Si usted lee en Apocalipsis capítulo 6, las almas de los decapitados, en el versículo 10, Apocalipsis 6, versículo 10, aparece el clamor de los que habían sido muertos por el testimonio del Señor. Dice que ellos clamaban, en el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos están orando, están pidiéndole a Dios que venga su sangre de los moradores de la tierra. ¿Y qué es lo que está pasando aquí en el capítulo 19, en el versículo 2? Volviendo al pasaje que estamos estudiando, Dios ha vengado la sangre de sus siervos. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor responde la oración. ¿Por qué están alabando aquí? Porque el Señor ha respondido la oración de los mártires. El Señor ha vengado la sangre de los mártires. A través de la destrucción de Babilonia, Él respondió la oración. Y por eso esta multitud alaba, porque Dios ha contestado su oración. A veces vemos la oración, hermanos, como una costumbre. A veces vemos la oración como una tradición. A veces no entendemos la importancia de la oración. Pero yo quiero decirte esta mañana que Dios contesta la oración de sus santos. Él contesta. Nosotros oramos y Dios contesta nuestra oración. Ellos están alabando a Dios porque Dios contestó la oración. Y a veces en nuestra vida no hay alabanza porque no hay oración tampoco. Y como no vemos a Dios contestando porque no le estamos pidiendo, entonces no tenemos por qué alabarle. Pero cuando nosotros estamos orando y vemos a Dios contestar nuestra razón, entonces nuestra oración, entonces tenemos una razón más. ¿Por qué alabar al Señor? Cuando no oramos, Dios no contesta la oración porque no oramos. Pero Él siempre contesta la oración de sus hijos. Y yo no sé si en tu vida en esta mañana hay necesidades, hay problemas, hay anhelos, hay deseos. Yo quiero desafiarte esa mañana a empezar a orar por estas cosas. Y yo te aseguro que Dios va a responder tu oración, porque Él responde la oración. Y entonces, cuando Él conteste tu oración, también quiero animarte a expresar un canto de alabanza al Señor. Entonces ellos vemos acá en este pasaje, ellos están alabando al Señor.
porque también Él ha contestado la oración y ha vengado la sangre de sus siervos. Vamos a pensar ahora en la segunda voz, versículos 3 y 4. Otra vez dijeron aleluya, es el mismo término, alaben al Señor, alaben a Jehová. Versículo 3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, hablando de Babilonia. Versículo 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Yo quiero decirte que la palabra aleluya no aparece en el Nuevo Testamento hasta aquí. Esta es la primera vez en este pasaje que estamos estudiando que aparece la palabra aleluya. Una y otra vez, alaben al Señor, alaben a Jehová. Y los 24 ancianos, ya hemos estudiado sobre los 24 ancianos. Hay diferentes posiciones en cuanto a quiénes son. Personalmente, creo que son representantes de la iglesia, por sus tronos, ¿verdad? Por sus coronas, por sus vestidos, por la forma en cómo alaban. Hay muchas indicaciones, pareciese que fueran representantes de la iglesia, las autoridades más altas, 24 ancianos. Si uno pudiese pensar en el privilegio que ellos tienen de tener tronos alrededor del trono del Señor, no hay un privilegio más grande que uno pueda tener o soñar. No hay un lugar más alto en donde estar que estar al lado del Señor Todopoderoso. Ahí están los 24 ancianos. Y también alrededor de Él están los 4 seres vivientes, que son un nivel de angelical superior a todo lo demás. Están ahí alrededor del Señor, estos 4 seres vivientes. Y cuando escuchan esta voz que dice aleluya, que dice alaben al Señor, se postran y se postran hacia la tierra. Ellos adoran al Señor y ponen sus rostros en la tierra y adoran al Señor. Hermanos, no son hombres como nosotros, no son personas como nosotros, son personas a quien Dios ha puesto en lo más alto. Y cuando dicen aleluya, ellos se levantan y ponen su rostro en la tierra y adoran al Señor. Cuando pienso en nuestra adoración a Dios, yo creo que somos muy intelectuales en nuestra adoración a Dios y decimos, yo adoro al Señor con el corazón. Mentira, no adoras al Señor con tu corazón. Yo adoro al Señor, yo me arrodillo, pero en el corazón. Eso es un engaño intelectual, hermanos. ¿Sabes cómo adoró Abraham al Señor? Se arrodilló y puso su cara en el polvo y adoró al Señor. ¿Sabes cómo adoraron los discípulos? Se inclinaron ante el Señor también y pusieron su rostro en tierra. ¿Y sabes cómo adoran los ancianos y los ángeles? Se inclinan delante de Dios y le adoran. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te postraste delante de Dios y le adoraste por su grandeza? ¿Cuándo fue la última vez que le adoraste así al Señor, que doblaste tus rodillas y pusiste tu cara en el piso para reconocer que el único grande es Él? Yo creo que tenemos que reflexionar en cuanto a nuestra adoración a Dios, porque a veces es muy filosófica, muy intelectual y poco real. Yo creo que la adoración a Dios debe ser algo bien práctico, algo bien verdadero, algo real, que delante del Señor nos humillemos verdaderamente, nos postremos delante de Él. Ese es el ejemplo que vemos nosotros en los ancianos y en los seres vivientes, y adoran al Señor. Y dice en el versículo 4, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Versículo 5, aparece una tercera voz. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y este alabad al Señor que aparece en el versículo 5 es un imperativo, es un mandato.
No está invitándonos a adorar. Nos está dando un mandato que adoremos al Señor. ¿Quiénes? Dice todos sus siervos. Y los que le teméis, así pequeños como grandes. Este es un imperativo. Esta es una orden. ¿Para quién? ¿Para quiénes? Para todos sus siervos. La pregunta esta mañana es usted un siervo de Dios? Porque a veces pensamos que la alabanza es para el ministerio de música, ¿verdad? O que la alabanza es para el pastor de la iglesia, es para los líderes. Yo le pregunto esta mañana, ¿es usted un siervo de Dios? ¿Es usted realmente parte del pueblo de Dios? ¿Usted teme al Señor? Entonces este mandato es para usted. Alabe al Señor. Y luego dice, pequeños y grandes. Y aquí no está hablando de estatura, ¿verdad? Está hablando independientemente cuál sea tu condición, tu posición. Adora al Señor. Nunca vas a ser demasiado espiritual como ya no, para no postrarte delante de Dios, para no adorar a Dios. Al contrario, nosotros vemos en la Biblia que las personas más espirituales son las que más adoran a Dios, más se humillan ante Él. Sin importar cuántos años tengas en la iglesia, cuál sea tu cargo, cuántos estudios has sacado, entre más conoces a Dios, más deberías de adorarle a Él. Pequeños y grandes. Ahora vamos a pensar en la cuarta voz que aparece. Mira el énfasis acá, versículo 6. Dice, y oí como la voz de una gran multitud. Pero añade dos símiles más. Dice, como el estruendo de muchas aguas. Como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces vamos a pensar en el versículo 6. Si usted pone atención, esta voz como de multitud se menciona en la primera voz que estudiamos, en la segunda voz que estudiamos, pero acá hay como un crescendo, le añade fuerza, ¿verdad? Oí una voz como la de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, ¿verdad? Yo de pronto no me sale así la voz muy estrondosa, ¿cómo se dice? Estruendosa, eso es. Yo no tengo esa voz, ¿verdad? Pero imagínesela usted, ¿verdad? Imagínese, aquí es como un creciendo. Las voces eran fuertes, pero aquí suben de volumen. Y dicen estas voces, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. La última alabanza que aparece acá es porque el Señor reina. Y es que en los siguientes versículos se describe cómo el Señor sale montado en un jinete blanco para destruir a la bestia y ¿verdad? Y vencer a la bestia y a todos los ejércitos que se levantan con el Señor y a establecer su reino milenial al final de la tribulación. Y entonces dicen, alábenle porque nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, reina. Luego en el versículo 7 nos llama a gozarnos y alegrarnos y a darle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Entonces, otra razón por la cual nosotros debemos de gozarnos y alegrarnos, ¿verdad? Es porque las bodas del Cordero han llegado. En cuanto a las bodas del Cordero que han llegado, aparentemente aparecen al mismo tiempo cuando el Señor establece su reino al final de la tribulación. Dice, gocémonos porque las bodas del Cordero han llegado, pero no dice dónde son las bodas del Cordero, no dice el programa, ¿verdad? En qué consiste el desarrollo de las bodas del Cordero. Realmente se menciona más como una razón por la cual debemos alabarle y gozarnos, pero no nos explica mucho en cuanto al desarrollo de estas bodas. Si usted pone atención, realmente el pasaje se centra más que todo en explicar el vestido de la novia, ¿verdad? Y los invitados de alguna manera también son mencionados más adelante, ¿verdad? Sin embargo, no hay mucho detalle en cuanto a la boda del Cordero. Ahora, ¿quién es la novia que se casa, verdad? En el Nuevo Testamento a la iglesia se le llama como la desposada, como la virgen desposada, o como la esposa a quien Dios está preparando también, que está santificando para presentársela a sí misma, según Efesios 5, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la novia? Es la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ha preparado? Porque dice el pasaje, si ustedes ven acá en el versículo 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este verbo preparado es un verbo activo. La idea es que ella misma se ha preparado para este momento. La idea es que ella está trabajando para este momento. Es un auristo activo. Ella se ha preparado. Ella lo hizo, se preparó para este momento. Si nosotros, la iglesia, somos la novia, y en este pasaje la novia se prepara para este momento, yo quiero preguntarte esta mañana, ¿te estás preparando para las bodas del Cordero? ¿Te estás preparando para las bodas del Cordero? Porque yo creo que si yo soy la novia, entonces yo quiero prepararme. La novia que aparece aquí se preparó. Y si usted es la novia, entonces quiere decir que usted hoy, se está preparando para ese momento en donde usted se va a unir con Cristo. Se está preparando para las bodas del Cordero. Ahora, aquí hay una tensión también en el texto, porque por un lado dice al final del 7, y su esposa se ha preparado, pero versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido. Entonces, por un lado, ella se prepara, pero por otro lado, a ella se le ha concedido. ¿Y qué se le ha concedido? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, escucha esto, es las acciones justas de los santos. Entonces, aquí hay una tensión, y no sé si tú la ves, pero hay una tensión. Por un lado, la esposa, ¿qué hace? La novia se prepara. Pero por otro lado, Dios le concede. Hay una verdad en la vida cristiana, una verdad importante que a veces no entendemos. Dios nos ha dado todo para que tengamos vidas que le den gloria a Él. Dios nos ha dado libertad del pecado. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado su palabra. Dios pone el querer como el hacer. Él nos ha concedido una vida que le dé gloria a Él. Él nos ha dado todo. No tenemos excusa por la cual vivir en pecado, vivir vidas que no le den gloria a Él, vidas de derrota y de desánimo. No tenemos por qué andar en suciedad, porque el Señor nos ha concedido que nos vistamos de lino fino. Es el regalo que el Señor nos ha dado. Pero por otro lado, nosotros debemos prepararnos también. Por otro lado, nosotros debemos esforzarnos en esa gracia. Por otro lado, nosotros tenemos que hacer uso de toda la provisión del Señor.
y apartarnos del pecado y vivir vidas que le agraden a Él, esforzarnos en la gracia de Dios. Ambas cosas son necesarias. El Señor me ha dado todo, pero yo necesito también prepararme para ese momento. Vivir una vida que le agrade al Señor, una vida de obediencia, una vida de arrepentimiento. Usted se va a casar con el Señor un día, entonces viva para Él. Apártese del pecado, santifíquese. Esto es lo que el Señor espera de su novia. Seguidamente, en el versículo 9, el ángel habla acerca de los invitados a las bodas. Invitados a la boda, dice el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas y de Dios. Entonces, va a haber esa unión de Cristo y su novia, la iglesia. Pero también van a haber invitados a las bodas del Cordero. Personas a quien Dios va a invitar. Y el pasaje no dice quiénes son, por lo menos no lo dice de manera explícita. No dice dónde se van a efectuar las bodas del Cordero. Y yo les voy a dar de pronto una opinión, ¿verdad?, acerca de dónde podrían ser las bodas del Cordero y quién pueden ser los invitados, ¿verdad?, en base a otros textos. Sin embargo, si usted considera que no es esto, no se enoje, alabe al Señor, ¿verdad? Alabe al Señor, porque Él sí sabe exactamente dónde va a ser, cómo va a ser, quién va a invitar a la boda. Si ustedes ponen atención, esta alabanza está compartida, esta cuarta voz está compartida. Debemos de alabarle porque el Señor reina y debemos de alabarle porque las bodas del Cordero han llegado, como si el reino y las bodas del Cordero suceden en el mismo momento. En base a eso, podríamos deducir entonces que tanto el establecimiento milenial del reino del Señor y las bodas del Cordero suceden en el mismo momento y que podría estarse realizando aquí en la tierra con el Señor cuando Él establezca su reino milenial. Ahora, cuando el Señor establece su reino milenial, en la Biblia aparecen dos resurrecciones. Vamos a ver quiénes resucitan para ese reino milenial. En Daniel capítulo 12, la Biblia nos explica que al final de la tribulación, que es donde el Señor establece su reino milenial, hay una resurrección. Dice Daniel 12, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Escucha esto. Dice que será tiempo de angustia, cual que nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Entonces aquí el Señor le promete a Daniel que después de esta gran tribulación va a haber una resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Entonces, una parte de los invitados podría referirse, ¿verdad?, a los santos del Antiguo Testamento que resucitan después de la tribulación. Y hay otro grupo también que resucita después de la tribulación, que es mencionado en Apocalipsis
versículo 20, capítulo 20, perdón, y vamos a leer el versículo 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces va a haber también una resurrección. ¿Para quiénes? Para los que fueron muertos por el testimonio del Señor en el tiempo de la tribulación. Entonces estas son una posibilidad de quién podrían ser los invitados a las bodas del Cordero. Vamos a volver al capítulo 19 y vamos a ver un versículo más en donde Juan nos relata una experiencia que tuvo al final de oír esta revelación. En el versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Después de que Juan escucha todas estas voces que dicen aleluya, alaben a Dios, ¿verdad? Las 4 voces, aleluya, adoren a Dios, y ve la visión de los ancianos postrándose, ¿verdad? Y escucha otra vez las voces llamando a alabar a Dios, y conoce acerca de las voces del Cordero y todo esto. Dice que Juan hizo algo. Dice que se postró ante el ángel, ¿verdad? Después de haber escuchado tantas veces que había que alabar a Dios, Juan viene y se postra delante del ángel. Y en esa mañana no estamos aquí para señalar a Juan, ¿verdad? Yo creo que lo que Juan estaba experimentando era algo demasiado grande. Y se descontroló, ¿no? Y empezó a adorar al ángel. Ahora, ¿quién escribió la carta? Juan, ¿verdad? Cualquiera de nosotros hubiera omitido esta experiencia, ¿verdad? Pero creo que Juan a propósito la puso. Juan está recibiendo una revelación que nos llama a alabar a Dios, ¿verdad? Sin embargo, al final de esa revelación, él se postra ante el ángel. Y él escribe lo que hizo para que nosotros nos cuidemos. ¿Sabes? Una persona como Juan, que conocía a Dios de una manera que nosotros no la conocemos, con una madurez y una relación con Dios que de pronto nosotros no podemos compararla con la nuestra. En un momento de confusión empezó a adorar al ángel. En cualquier momento nosotros de confusión empezamos a adorar a cualquier persona. Y hoy en día es muy común, hermanos, es muy común que en las iglesias se adoren pastores, profetas, apóstoles, santos, vírgenes. Solo hay uno, hermano, solo hay uno digno de adoración. Solo hay uno grande. Solo hay uno en el cual nosotros tenemos que centrar nuestra mirada, y es en Dios. Y a mí me encanta mucho cómo le contesta este ángel, la claridad de este ángel. Versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este ángel está bien ubicado. Le dice, ¿sabes qué? Levántate. Hermano, mira, aquí todos somos siervos. Yo solo soy un compañero tuyo. Yo solo soy otro que fue alcanzado, ¿verdad? Otro que ha sido comprado. Yo soy siervo. Tengo el testimonio de Jesús. Eso es todo. Yo no soy más que vos. Hermanos, aquí todos somos siervos. Aquí no hay uno que es más. Aquí lo que nos une es el testimonio de Jesús. Y luego le dice el ángel, adora a Dios, adora a Dios. Y esa mañana yo quiero animarte, adora a Dios. Pon tu mirada en Jesús, sigue a Jesús, ama a Jesús, vive para Jesús. Y luego le dice una frase muy especial, le dice, porque Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cómo nosotros adoramos a Dios, hermanos? Piensa. ¿Cómo nosotros adoramos a Dios? ¿Sabe cómo adoramos a Dios? Cuando nosotros hablamos de Jesús. Cuando nosotros llevamos el evangelio de Jesús. Cuando nuestro mensaje está alrededor de Jesús, entonces nosotros adoramos a Dios, porque Jesús es el espíritu de la profecía. Toda persona que no está hablando de Jesús, que está hablando acerca del dinero, de la prosperidad, de lo que sea, no está adorando a Dios, está adorando a la ramera. Porque el espíritu de la profecía es Jesucristo. Y toda persona que adora a Dios, que ama a Dios, entonces hace de Jesús el centro de su predicación, el centro de su vida, el centro de todo, porque Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es el centro de todo. Y cuando Jesús es el centro de mi vida, entonces yo realmente estoy adorando a Dios. Para terminar, hermanos, yo solo quiero animarte a examinar qué cosas están llenando tu mente. ¿Qué cosas son las que están llenando tus pensamientos? Y luego quiero que te preguntes, ¿realmente esto vale la pena? Mi mente debe estar llena de alabanza a Dios. Él es justo, Él es digno de mi adoración. Yo quiero animarte esta semana a preocuparte menos. Yo quiero animarte esta semana a no estar ansioso. Quiero animarte esta semana a alabar a Dios. Él es fiel, Él es bueno. Vamos a orar.